Muy buenas, gente, en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes bajar la altura de tu coche tú mismo. Una modificación que, al contrario de lo que suele pensar la gente, es una modificación muy barata de hacer, bastante fácil y que además puedes hacer tú mismo en casa. De forma que si quieres bajar la altura de tu coche por poco dinero, quédate en el vídeo. Primero y antes de nada os voy a explicar cómo bajamos o subimos la altura de un coche, y esto se hace cambiando los amortiguadores y los muelles. Especialmente los muelles son los que más van a delimitar la altura del vehículo, de forma que en nuestro caso, dado que queremos una altura inferior a la que viene de origen en el coche, tenemos que comprar unos muelles que bajen la altura. Así que en nuestro caso hemos comprado unos muelles de la marca H&R, los cuales son más duros y bajan la altura 45 milímetros respecto a la altura de un Corolla normal. Así que con estos muelles obtendremos una estética diferente y además de ello un mejor paso por curva. De hecho, al final del vídeo os contaré cuánto os puede costar bajar la altura de vuestro coche. Dicho esto, os voy a enseñar cómo cambiar las suspensiones. Y para ello vamos a empezar por el eje trasero. El primer paso antes de levantar el coche es desaflojar un poco las tuercas. Así que simplemente con una llave de cruz o con una llave desaflojamos un poquito las tuercas. Y ya una vez están desaflojadas, levantamos el coche con un gato. Os quiero hacer una anotación. En el vídeo veréis que yo utilizo una pistola de impacto y también un gato hidráulico. Y es que estas herramientas, a pesar de ser más rápidas y hacer más sencilla la tarea, hay que decir que son unas herramientas optativas. Y de hecho, si queréis levantar vuestro coche, podéis hacerlo con el gato, que normalmente vendrá en el maletero. De hecho, aquí veis que tenemos el gato y la llave para desaflojar las tuercas de la rueda. Continuando con el coche, una vez hayamos levantado un lado, vamos a poner una borriqueta en ese lado y vamos a levantar el otro lado del coche. Así las dos ruedas traseras estarán flotando. Una vez el coche esté volando y bien fijado, lo que tenemos que hacer es quitar la rueda. Apartamos la rueda para poder trabajar bien y la colocamos debajo del coche. Y aquí estáis viendo la suspensión trasera con el muelle original, el cual es de color negro. Ahora bien, para quitar el muelle tenemos que quitar la columna de amortiguador completamente, y esto, aunque parezca mentira, es bastante fácil. Tan solo tenemos que quitar un tornillo que hay en la parte superior, también tenemos que quitar este pasador enorme que va en la parte inferior con una tuerca de 19, y por último tenemos que quitar dos tuerquecitas que hay en la parte superior del coche, en el maletero. Dos tuercas que agarran a la copela del amortiguador. Y una vez tenemos todas las tuercas y tornillos quitados, tan solo tenemos que sacar el pasador y el amortiguador caerá por sí solo. Y bueno, aquí tenemos los muelles que vamos a meter en este coche. Son unos muelles específicamente diseñados para este Toyota Corolla y bajan la altura 45 milímetros respecto a un Corolla normal. Que estos son los traseros, estos son los delanteros. Y vamos a meter este muelle aquí. Y bueno, como es obvio, estos muelles no vienen de origen con el coche y los hemos tenido que comprar. Y de hecho los hemos pillado en Autodoc. Autodoc es una página en la que podemos comprar recambios para nuestro coche. Yo llevo usándola un montón de tiempo y de hecho siempre compro desde la aplicación móvil porque es mucho más fácil y además tenemos bastantes descuentos. Por ejemplo, para comprar estos muelles tan solo basta con poner el modelo de nuestro coche, damos a Toyota Corolla, nos metemos a amortiguación, damos a kit de suspensión y muelles y tenemos los diferentes muelles que podemos poner. Lo bueno de esta aplicación, pues bueno, primero de todo los precios, que son muy buenos, y además que siempre encontramos piezas que funcionen para nuestro coche y no tenemos que andar mirando referencias y demás. Además, otra cosa interesante de esta aplicación es que según entras diariamente te van dando dinero para poder canjearlo. Y de hecho Martín, que es el dueño de este Toyota Corolla, utiliza también Autodoc y ya tiene 33 euros ahorrados para poder gastar en su siguiente compra. Así que si queréis descargaros esta aplicación, que es obviamente gratuita, tenéis el link abajo en la descripción. Ya os digo, yo personalmente llevo usándola más de 4 o 5 años y siempre sin ningún tipo de problema. Y bueno, volviendo con el tema de los muelles, ¿qué tenemos que decir? Primero de todo, estos son muelles originales, que como veis tenemos una distancia entre espirales que más o menos siempre es la misma. Y aquí tenemos los muelles que son aftermarket. Son más deportivos, más duros, pero también nos van a dar una mejor estabilidad y paso por curva. ¿Qué es peculiar de estos muelles? Como veis, aquí tenemos más distancia entre espirales y aquí tenemos menos. ¿Esto qué significa? Que son muelles progresivos. Concretamente, cuando tenemos estos muelles que están muy pegaditos, nos dan el confort en marcha. Y estos muelles que están más separados, están más duros y nos van a dar el tacto más deportivo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para meter estos muelles en esta columna de amortiguador? Pues lo que tenemos que hacer es comprimir estos muelles, quitar la copela y luego comprimir estos muelles y meterlos aquí. Vamos a enseñar cómo hacerlo. Otra cosa que os quiero comentar, estos amortiguadores que trae el coche son amortiguadores que están bastante nuevos y son Callaba Ultra SR, son unos amortiguadores deportivos, así que son aptos para meter muelles más bajos. Otra cosa, lo lógico es que comprimamos este muelle para soltar la copela, pero como veis hay un poco de holgura, así que no va a ser necesario comprimir el muelle y podemos soltar la copela directamente, que es lo que vamos a hacer ahora. Para soltar la copela lo que vamos a hacer es utilizar una llave de carraca o fija de vaso, como veamos, y vamos a poner esto por la parte superior. Y ya simplemente tenemos que desapretar la tuerca. Y ahora sale la copela y el muelle
completamente independiente al amortiguador. En la parte superior del amortiguador tenemos una cosa que se llama copela o cojinete, y básicamente es esta pieza. Está en bastante buen estado, pero como es una pieza de goma y tiene desgaste, hemos comprado una nueva. En este caso la copela vieja estaba en buen estado, pero por si acaso hemos comprado una copela nueva, como veis. Así que vamos a ponerla. Tenemos que coger el nuevo muelle, metemos esta cazoleta de goma, colocamos el muelle y ponemos el vástago y el amortiguador. Ahora ya tenemos el amortiguador, el nuevo muelle y también la nueva copela puesta. Y ahora vamos a montar esto de vuelta, así que nada, simplemente lo enchufamos por ahí. Metemos este pasador por la parte inferior y tan solo hay que apretar aquí y los tornillos de arriba. Y como veis, este eje trasero ha sido bastante fácil y además hemos tenido la suerte de no necesitar el compresor de muelles. Así que ahora vamos a pasar con el eje delantero y básicamente hacemos lo mismo. Desaflojamos las tuercas, levantamos el coche, lo aseguramos bien y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y el eje delantero es algo diferente al trasero, dado que estamos hablando de una suspensión MacPherson, pero igualmente lo podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es quitar esta tuerca, la cual tenemos que agarrar con una llave Allen desde la parte interior. Esta tuerca es para desvincular la bieleta y así la estabilizadora que conecta una suspensión con la del otro lado. Y después tenemos que quitar este pequeño tornillo, el cual agarra al latillo de frenos y al cable del ABS. Una vez hecho esto, vamos a quitar los dos pasadores principales que agarran al amortiguador con la mangueta del coche. Y por último, vamos a desapretar las tuercas que hay en la copela superior. Una vez hecho esto, el amortiguador debería caerse por su propio peso, así que tan solo tenemos que sacarlo del coche. Y en este caso, para desmontar el amortiguador y el muelle delantero, tenemos que comprimir el muelle, dado que si desaflojamos la copela con el muelle sin comprimir, puede salir el muelle y nos puede dar un golpe. Así que para ello utilizamos esta herramienta que son compresores de muelles, que tienen un precio aproximado de unos 20 euros. Una vez tenemos el muelle comprimido, tenemos que quitar la copela, y en la parte superior con un vaso de 22 desaflojamos, y así desvinculamos el vástago del amortiguador de la copela. Y ahora simplemente tenemos que montar el amortiguador, la gomita, el muelle, el fuelle y la copela en la parte superior. Y una vez tenemos todo montado, volvemos a meterlo en el coche tal y como lo hemos desmontado previamente. Y el resultado final ha sido pasar de esto a esto. Y de hecho, como veis, la altura ha bajado una barbaridad. Ahora bien, ¿cuánto nos ha costado? Pues el precio de estos muelles han sido 160 euros. Había otros que costaban 150 y también depende el modelo y depende el coche, puedes encontrar muelles por 90 e incluso 120 euros. Así que ya os digo, cambiar los muelles es bastante barato y ronda casi siempre unos 150 euros. Sobre si merece o no cambiar la suspensión en vuestro coche ya es cosa subjetiva. Yo en mi caso, todos los coches que tengo les tengo bajados y también mi amigo que tiene 3 coches, a todos esos coches les ha metido unos muelles. Así que sí, si no quieres gastar mucho dinero, quieres mejorar la estética y el manejo, meter muelles es una muy buena opción. De todos modos, si quieres saber más cosas sobre cómo modificar tu coche por poco dinero, suscríbete al canal. Tengo más vídeos enseñando bricos y consejos sobre cómo hacerlo. Y de hecho te dejaré algunos de estos vídeos por pantalla. Y por cierto, sígueme en Instagram para no perderte todo lo que subo. Eso fue todo, hasta luego.